Buenas noches, queridos hermanos. Damos las gracias al Señor por el privilegio que nos da de reunirnos a través de la tecnología para obtener este estudio bíblico. Yo les voy a suplicar, como lo hacemos todas las veces, que nos pongamos en las manos del Señor. La Biblia, hermanos, fue inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien hoy nos la puede inspirar y hoy podemos tener nuestra porción. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, en esta noche venimos en oración, agradecidos, Señor, por todas las bendiciones que tú siempre nos das. Gracias, Padre, por todo lo bueno que eres. Y especialmente te damos gracias por tu obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos, gracias por redimirnos, gracias por estar dispuesto a pagar el precio en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque ahora estamos en un camino diferente, un camino especial. Señor, este es el camino que nos lleva a la vida eterna. Señor, te damos gracias en esta noche por todas tus bendiciones espirituales, Señor. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque tenemos el recurso de tu sangre. Si hemos pecado, tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. Así es que te damos gracias por tu sangre, damos gracias por tu nombre, que es una torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Gracias porque es tu nombre el que nos levanta, el que nos redime, Señor. Señor, damos gracias también por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de tener tu santa y bendita palabra en nuestro idioma. Gracias porque hoy la tenemos completa, los 66 libros. Tus siervos del Antiguo Testamento tenían únicamente, Señor, una parte de la Biblia, pero nosotros hoy tenemos la Biblia completa, Señor, en nuestro idioma. Gracias porque tenemos herramientas para poderla estudiar, hay diccionarios. Gracias porque has levantado maestros delante de nosotros que nos le enseñan, Señor. En nuestro caso, te damos gracias por la doctora Hicks, que tú la levantaste en tu tiempo. Gracias por la doctora Esparza y también gracias por el pastor Carlos y por todas aquellas personas que trabajan estudiando tu palabra y enseñándonosla. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque es tu palabra la que nos vivifica. Gracias porque es tu palabra la que nos renueva. Gracias porque es tu palabra, Señor Jesús, cuando la meditamos, la que nos da la verdadera prosperidad. Señor, hoy en la noche venimos con el interés de aprender de tu palabra, queremos cumplir con lo que está escrito. Sabemos que tú tienes un mensaje para nosotros la noche de hoy. Así es que te pedimos que avives la palabra en nuestros corazones, Señor, que podamos comprender, Señor, cuál es el mensaje que tú tienes en esta ocasión para nosotros. Ayúdanos a poner por obra, Señor, a vivirla. Señor, estamos estudiando en esta noche los dones del Espíritu Santo. Señor, bendícenos con los dones, bendícenos, Señor Jesús, con los tesoros que tú tienes para nosotros. Los dones son para el uso de los demás, para el beneficio de la congregación. Señor, te pedimos que seamos instrumentos en tus manos de bendición para todos aquellos que nos conocen, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a comprender, Señor Jesús, cuáles son los dones que tú nos has dado. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Sé propicio a nosotros. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en todo, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Una cosita más, déjenme ver. Sí, aquí. Y una cosita más y listo, Señor. Ay, perdón, hay algo que se me está escondiendo. Y es una instruccioncita que le tengo que dar a esto. Ahí está, eso era lo que me faltaba. Pues de nuevo, buenas noches a los hermanos que se añadieron cuando estábamos en la oración. Queridos hermanos, por fin llegamos al tema principal. Se recuerdan que estamos estudiando los temperamentos y nos quedamos en el capítulo 6, que es el temperamento y los dones del Espíritu Santo. Así es que hoy el tema principal es precisamente, hermanos, los dones del Espíritu Santo. Como siempre les menciono, el material está tomado de un material que nos dio el pastor Carlos hace mucho tiempo y así es que la noche hoy, ese es el tema que tenemos, los dones del Espíritu Santo, hermanos. La palabra dones se menciona en la primera carta a los Corintios,
capítulo 12 y versículo 1. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la hermana Cristel, así es que le vamos a pedir si nos ayuda a leer la cita bíblica, por favor. Gracias, pastor. Primera de Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermanos, aquí menciona Pablo las palabras dones espirituales, y esta es la definición. La palabra, como es Primera de Corintios, el Nuevo Testamento, hermanos, entonces estamos hablando que eso está en griego, y en griego se dice, como está aquí, charisma, dice. Algunos le dicen charisma, dependiendo de la pronunciación, pero al final es lo mismo. Hermanos, la palabra dones, yo por eso les puse estas figuritas aquí, porque dones, hermanos, son regalos, eso es lo que significa. Realmente significa, literal dice, dádiva divina. Dádiva es regalo. Dice concesión espiritual, facultad milagrosa. Eso es lo que significan los dones espirituales, hermanos. Sí son facultades milagrosas. También significa, como les mencioné, regalo. Eso es lo que significa. Hermanos, los dones son regalos. Y aprovecho para mencionarles, esta es una definición que nos dio el pastor también. La palabra dones está conectado con la expresión sin arrepentimiento. Se los tengo que mencionar porque, hermanos, los dones son regalos y no hacemos nada para merecerlos, no hacemos nada para recibirlos. Por eso son un regalo. Si nosotros compráramos los dones, ya no sería un regalo. Si trabajamos por los dones, ya no serían alguna dádiva. Sería algo que merecemos porque nos esforzamos, nos sacrificamos. Hermanos, los dones espirituales son precisamente eso, son un regalo, pero el pastor, la última definición que nos anotó es que son, dice, sin arrepentimiento. Eso, queridos hermanos, de entrada se los digo, los dones espirituales no tienen nada que ver con mi vida santificada, no tienen nada que ver si yo estoy caminando de manera recta con el Señor. Son regalos que Dios nos quiso dar, no tienen nada que ver con nuestra santidad. Se los aclaro porque muchas veces confundimos los dones espirituales con el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo lo vamos a estudiar más adelante, en pocas semanas. Pero hermanos, los dones y el fruto no son sinónimos. El fruto sí es un trabajo, es el resultado de algo que nosotros tenemos que hacer, el fruto. Pero estos son dones, hermanos, son regalos que Dios nos quiso dar. Y hermanos, los dones no son para beneficio de la persona que los posee. Si ustedes tienen dones espirituales, el beneficio no es para ustedes. El beneficio es para las personas que están alrededor de ustedes. Para eso son los dones. No son para el uso propio, para el uso personal. No, son de beneficio colectivo. Son de beneficio para la comunidad. Entonces, hermanos, no confundamos a la persona que tiene dones con una persona espiritual, porque no tiene nada que ver. Y vamos a ver los tipos de dones que hay, hermanos. Así es que esos son los dones espirituales que vamos a estudiar y los vamos a relacionar con los temperamentos, que ese es el tema principal en este tiempo. Hermanos, ¿cómo saber si un don proviene del Espíritu Santo? Uno tiene que lograr discernir, hermanos, si yo tengo un don y ese don proviene del Señor o proviene de otra fuente. Y eso lo vamos a ver claramente en Primera de Corintios 12, del 2 al 3. Si me lo pudiera leer, hermana Cristel, por favor. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, gracias. Aquí el apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales, hermanos, pero aclara que se nos podría engañar, dice en el versículo 2, que ya lo leyó la hermana Cristel, dice, sabéis que cuando erais gentiles, eso quiere decir cuando no éramos cristianos, nosotros decimos cuando éramos impíos, cuando no estábamos en los caminos del Señor, se os extraviaba, dice, llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. O sea, cuando nosotros no éramos cristianos, hermanos, sí podíamos ser engañados. Nos podían llevar por medio de milagros. Versículo 3.
Por tanto, os hago saber, dice, y esta es la manera como nosotros podemos saber, amados hermanos, si alguien tiene un don y si el don viene del Espíritu Santo o proviene de otra fuente. En el versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, llama anatema a Jesús. Eso quiere decir, hermanos, que nadie que tenga el Espíritu Santo va a blasfemar el nombre del Señor Jesús. Si alguien blasfema el nombre del Señor Jesús, es porque no tiene el Espíritu Santo. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hermanos, si alguien tiene dones y nosotros no sabemos porque no lo conocemos y no sabemos si son dones del Espíritu Santo, lo que tenemos que saber es si la persona ha reconocido que Jesús es su Señor y Salvador. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, hermanos, donde dice que uno puede probar los espíritus. Y claramente dice, y es Juan, dice, si alguna persona confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y que vino, que murió y que resucitó, dice, esa persona si lo confiesa, tiene al Padre y tiene a Cristo. Si no lo confiesa, entonces no lo tiene. Yo les voy a contar, porque me gusta enriquecer con mis experiencias. Tenía poco tiempo de empezar a caminar con el Señor, precisamente fue el primer año, pero había leído esta parte de la Biblia y me encontré con alguien, hermanos, que me hizo saber que él era cristiano. Y qué lindo cuando uno se encuentra con alguien que no conoce y es cristiano, uno siente que es su amigo de toda la vida, que es su hermano, y empezamos a compartir algunas cosas. Pero me llamó la atención que la persona, cuando yo le compartí algo, me dijo, de la Biblia, me dijo, fíjese hermano que yo eso no lo creo, me dijo. No lo cree, le digo yo, pero eso está en la Biblia. Sí, me dijo, pero fíjese que nosotros en mi iglesia nada más creemos el libro de Apocalipsis. Todo lo que es Apocalipsis para atrás, me dijo, eso ya pasó y eso ya no funciona, ya no sirve. Ay, le digo yo, pero en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo había recordado el pasaje bíblico, hermanos, pero desafortunadamente me dice el hombre, sí, 2 Timoteo es antes de Apocalipsis, en lo que no creemos. Entonces yo no creo en esa cita tampoco. Yo dije, Dios mío, pero usted sí es cristiano, le dije yo con la duda. Sí, me dijo, yo soy cristiano. Ay, qué raro. Y me acordé del pasaje donde dice, probad los espíritus, todo aquel que confiesa al Hijo. Entonces vine yo y le pregunté y le digo, ¿usted puede decir Jesús es mi Señor y Salvador? Hermanos, eso es toda la pregunta que uno tiene que hacer. Y le dije, ¿usted puede decir Jesús es mi Señor y Salvador? Y me dijo, claro que se lo digo, porque por eso soy cristiano. Y yo de momento me turbé un poco, hermanos, y dije, esto no me está funcionando. A mí me parece que él no es cristiano, pero dice, sí se lo digo. Pero después de analizar un momentito dije, no, no, no. O sea, él dice, sí se lo digo, pero no lo está diciendo. Y le dije, pero no sé si notó. Yo le pregunté si usted puede decir Jesús es mi Señor y Salvador, y usted me dijo, sí se lo digo, pero al final usted no lo dijo. ¿Podría decirlo? Claro que se lo digo, porque Jesús dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Pero yo esta vez dije, no, este es el truco. Dice, se lo digo, pero al final no lo dice. Entonces le dije una tercera vez, Señor, si usted no confiesa, si usted no dice Jesús es mi Señor y Salvador, usted no tiene a Cristo. Y entonces el hombre se molestó y me dijo, ¿para qué se lo voy a decir? ¿Acaso que él está vivo? Él está muerto, está muerto. Si estuviera vivo, yo se lo diría. Y le dije, no tenga pena, suficiente. Perdón. Ya me respondió. Hermanos, así es como uno puede saber si alguien tiene al Señor Jesús en su corazón. Yo por eso el otro día les contaba, yo cuando evangelizo, yo ya no les pregunto, ¿usted es cristiano? ¿Usted tiene a Jesús en su corazón? Porque les conté que una vez alguien me contestó, sí, me dijo, yo soy cristiano, tengo a Jesús en mi corazón. Y cuando yo iba a buscar a otra persona para evangelizar en ese grupo, termina volteándose y me dice, desde que nací tengo a Jesús en mi corazón. Y yo me sonreí y dije, él está equivocado. Por eso es que ahora yo lo que pregunto es, cuando evangelizo le pregunto a la gente, el día que usted muera, ¿usted sabe a dónde va a ir? Si usted muriera hoy, ¿usted sabe a dónde iría? ¿Iría al cielo o iría al infierno? Y cuando alguien contesta, no, eso nadie lo sabe, no tiene a Cristo en su corazón,
Porque la Biblia dice que cuando uno tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo le da testimonio a uno de que uno es cristiano y uno va directamente al cielo. Así es que de nuevo les cuento, cuando alguien me dice, no, eso no lo puedes saber, o no, no estoy muy seguro, entonces yo digo, no, no tiene a Jesús en su corazón. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo cómo saber si un don proviene del Espíritu Santo. Pues ya les conté mi experiencia, pero en el versículo 3 claramente dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si está hablando por el Espíritu Santo, no puede blasfemar el nombre de Jesús. Y nadie dice puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Pero no, nadie puede llamar a Jesús Señor. Si alguien dice Jesús es mi Señor y Salvador, tenga la confianza que la persona tiene al Señor Jesús. Esta, del lado derecho, hermanos, tenemos las explicaciones que da el pastor y dice, los gentiles son engañados con milagros que no provienen de Dios. Y sí, hermanos, hay un lado oscuro, está Satanás. La Biblia le llama a Satanás diablo, serpiente y dragón. Tiene una estatura. Y él engaña a las personas con falsos milagros, porque él es un imitador, hermanos. Él robó y él lo que hace es que presenta una mentira, la presenta como que fuera verdad. Por eso sí, hay personas que tienen esa clase de poderes que han incursionado en el ocultismo, hermanos. Entonces sí existe tal cosa como milagros, pero que no provienen de Dios. Punto número 2 dice, quien dice que Jesús es el Señor es porque tiene al Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no tiene al Espíritu Santo. Y por último dice, cualquier milagro hecho en el nombre de Jesús proviene del Espíritu Santo. Si alguien cuando ora y dice en el nombre de Jesús y el milagro sucede, sepa que fue el Espíritu Santo a través de la persona. Eso es como introducción, hermanos, para poder distinguir o discernir si un milagro proviene del Espíritu Santo o no. Clasificación de los dones del Espíritu. Hermanos, esta es una clasificación general. Este tema creo que por alguna razón me pidieron en el primer grupo de estudio bíblico que estuve con el pastor Carlos. Yo dije que eso fue con el año 88, 89, y me tocó estudiar acerca de los dones del Espíritu Santo, y esta es la clasificación más amplia y más completa que existe. Hermanos, los dones del Espíritu Santo se dividen en tres. Tenemos en el inciso A los dones que se llaman dones operacionales. En breve se los explico. Inciso B, los dones que se llaman dones motivacionales. Y por último, los dones que se llaman los dones ministeriales. Esta es la clasificación, hermanos, de los dones del Espíritu Santo. Operacionales, motivacionales y ministeriales. Aquí les anoté las citas bíblicas en cada cuadro. Están las citas bíblicas, pero igualmente esta noche las vamos a estudiar. Vamos a ver cuáles son esos tipos de dones y cómo es que funcionan. Los tres son dones del Espíritu Santo, pero son tres categorías diferentes. Vayamos entonces a la primera, hermano, los dones operacionales. La palabra operacional viene de operación, sirven para una operación. Aquí viene la definición. Dice, son aquellos que vienen para cumplir con una función determinada, una función específica. Y entre paréntesis dice, para cumplir con una operación. Por eso se llaman dones operacionales. Segunda definición dice, así como vienen, se van, no son permanentes. Hermanos, estos son dones del Espíritu Santo, pero son dones que funcionan para una operación determinada, para una función específica, para algo en particular. Pero la persona que fluye en este don puede fluir el día de hoy y nunca más volver a fluir en el mismo don. Por eso dice, así como vienen, se van, no son permanentes. El problema es que hay personas que tal vez fluyeron una vez en este don operacional y creen que tienen el don para siempre, y vamos a ver que no, hermanos. Eso funcionó porque Dios quería bendecir a uno de sus hijos de esta manera. Quería bendecir a alguien con una palabra de ciencia, por ejemplo. Más adelante lo vamos a ver. Y le mandó un mensaje, pero ya no fluye la persona en ese mismo don. Estos son los primeros, los dones operacionales. Primera de Corintios 12, del 1 al 7, describe cuáles son la introducción de los dones. Así es que lo voy a pedir de nuevo a la hermana Cristel, si me puede ayudar, por favor. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos.
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén, muchas gracias. Hermanos, los primeros versículos los habíamos leído, que es el discernimiento de si un don viene el Espíritu Santo. Pero a partir del versículo 4, notaron porque se los tengo subrayado, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, son muchos dones, hermanos, y son las categorías que vimos. Pero el Espíritu es el mismo, dice. O sea, sepan que provienen del Espíritu Santo. En el versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios. Vamos a ver unos dones más adelante, hermanos, pues ya se los mencioné, que se llaman dones ministeriales. Están los dones operacionales, los dones motivacionales y los dones ministeriales. Así es que en el versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y vean lo que dice en el versículo 6, hay diversidad de operaciones. Por eso es que a estos dones les llaman dones operacionales, porque sirven para una operación, para una función. En el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así es que esta es parte de la introducción de los dones operacionales. Les voy a dar unas definiciones de lo que leímos en el texto anterior. Dice, hermanos, no quiero que ignoréis. La palabra ignoréis, como en Nuevo Testamento, está en griego, la número 50, y aquí les pongo yo la pronunciación de la palabra. La palabra significa, ignorar significa no saber por falta de información o de inteligencia. Puede ser que no sepamos porque no teníamos información o, como dice aquí, por falta de inteligencia. Puede ser que no sepamos por ignorancia, por renuencia, aversión o mala gana. Hermanos, si nosotros algo no sabemos de la Biblia, es porque tal vez no lo hemos investigado. Porque si lo investigamos, el Señor nos va a dar la revelación. Así es que cuando dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, está hablando que ignorar es no saber. Eso significa, ignorancia es no saber. Pero dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, estudiamos la palabra espiritual, que está en griego. Y miren qué interesante, hermanos, porque espirituales, que es plural, se dice neumáticos. Nosotros en nuestro idioma en español, pues no le decimos, nosotros sabemos qué significa, pero no usamos eso. A las llantas de los carros les decimos llantas o ruedas, pero hay lugares donde les dicen neumáticos, y eso es porque tienen que ver que llevan aire, neuma, y en plural, espirituales es neumáticos. La palabra neumático significa, son dones espirituales, entonces la palabra espirituales significa no carnales, un espíritu divinamente sobrenatural o aliento. Y en hebreo les anoté aquí, el pastor Carlos lo ha mencionado, en hebreo espiritual se dice ruach, que tiene que ver con el aliento de Dios. Y eso es lo que viene cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos bendice, hermanos, con dones, con neumáticos. Otras definiciones dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí les defino la palabra espíritu, hermanos. Y la palabra espíritu es carisma. Así es como se menciona. Por eso es que ustedes oyen que cuando se habla de dones espirituales les llaman carismáticos. Por eso es carisma, porque viene de precisamente de espíritu. La palabra espíritu o carisma significa una gratificación divina, liberación, un talento espiritual, calificación espiritual o facultad milagrosa. Es parecida a la definición que le di al principio acerca de los dones. Y dice, miren lo que significa con relación a esto. Dice, estos vienen del Espíritu Santo. En hebreo sería ruach, quien es el que los alienta y les da vida. Los dones vienen con el aliento del Espíritu Santo. Son gratuitos y no dependen de nuestra estatura espiritual. Otra vez les digo, por favor, hermanos, no nos confundamos
No nos confundamos, hermanos, creyendo que si alguien tiene los dones es porque tiene crecimiento espiritual. Y dice, aunque sean diversos, tienen su origen común, el Espíritu Santo. Como hay 3 categorías y en cada categoría van a ver que hay diferentes dones, hermanos, todos vienen del Espíritu Santo. Mm. Seguimos con las definiciones. Dice, hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra ministerios en griego es diaconía. Por eso es que hay lugares donde ustedes ven que a los que sirven en la iglesia les dicen diáconos. Pues es eso. De hecho, hermanos, ministro, la palabra ministro significa servidor. Eso significa un ministro. Lo que pasa es que en nuestro idioma hemos aprendido tal vez las palabras como ministro para empleados del gobierno. Entonces pensamos que ministerio o ministro tiene que ver con empleados del gobierno. Y lo que pasa, hermanos, es que en países como el nuestro, que tal vez son copias de otros países, eh, estas cosas como los ministerios salieron de las iglesias, tuvieron su fundamento en la religión evangélica, cristiana. Entonces de ahí es donde viene el término ministerios, pero un ministro lo que significa es servidor, eso significa, un ministro es un servidor. ¿Qué significa la palabra ministerios? Dice ayudar a atender como un siervo, servicio, oficio o administración. Hermanos, los ministros, todos los ministros, si somos ministros, tenemos que ser siervos. El problema es con el concepto que les decía yo de ministro, cuando lo relacionamos con cuestiones de tipo políticas de gobierno, es que es al revés. El ministro se sirve de las personas, pero Ujú. nosotros en la iglesia, si somos ministros, nosotros tenemos que servir a las personas, no servirnos de ellas. En el punto 2 dice, estos pertenecen al Señor, Adonai, amo y dueño de todas las cosas. Él es el soberano dueño de los ministerios, o sea, Dios es el dueño de los ministerios, hermanos, dándolos como Él quiere y a quien Él quiere. Son asunto de su señorío, cabeza, autoridad y gobierno. Hermano, pero ¿por qué yo no tengo determinado don? Eso no tiene nada que ver con usted, tiene que ver con Dios, con el Señor. Él es el que decidió darle los dones como Él quiso. Y vamos a ver las citas bíblicas. Y por último dice, nosotros somos únicamente los administradores, jamás los dueños. Qué lamentable que las personas que tienen dones espirituales crean que son los dueños y crean que los dones fluyen a su deseo. Hermanos, son los dones del Espíritu Santo y somos ministros. Deberíamos de vivir humildes y agradecidos con el Señor que está usando estos vasos para bendecir a su pueblo. En la parte donde dice, y hay diversas operaciones, pero el Dios es uno mismo, aquí les traigo la definición de operaciones. Energema es la palabra en griego y significa obra, ser activo, efectivo, eficiente. El poder y efectividad de los dones provienen del poder creativo de Dios o de Elohim, el creador de todas las cosas. Hermanos, ¿por qué podemos fluir en los dones del Espíritu Santo? Porque provienen de Elohim y provienen de su poder creativo. Así es que de alguna manera nosotros podemos echar mano de su poder creativo. Dice, uno no tiene poder para crear nada. Hermanos, para que sepan, ni nosotros tenemos el poder para crear nada, ni el diablo tiene el poder, ni el diablo tiene el poder para crear nada, hermano, ni el diablo tiene el poder. El diablo lo único que hace es que toma las cosas creadas por Dios y las toma y las pervierte y se las presenta a la gente de manera corrupta, se las presenta a la gente de manera pervertida. El diablo no tiene la capacidad de crear nada nuevo. Todo lo que el diablo tiene se lo robó y se lo robó de Dios y lo toma y lo tuerce y lo pervierte. Por ejemplo, ustedes han visto que en la Biblia dice todo lo que respira alabe a Jehová y dice con címbalos y con tambores, pero también dice alabad al Señor con danza. Bueno, ese es un principio bíblico, danzar ante la presencia del Señor. El diablo tomó ese principio y lo que hizo fue pervertirlo y se lo presenta a la gente como un baile. En las discotecas bailan, pero no están danzando para Dios. ¿Ven cómo el diablo tomó un principio y lo pervirtió? Ya eso ya se los mencioné hace unas semanas, pero lo quiero retomar ahora. Hermanos, lo mismo es con el cigarrillo. La gente que fuma, hermanos, el diablo tomó el principio del cigarrillo de quemar incienso. Y en Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones.
En el Antiguo Testamento la gente quemaba incienso. En el Nuevo Testamento nosotros en vez de quemar incienso oramos, pero es lo mismo. Pero el incienso para el diablo es el cigarrillo, es la copia. Y cualquier cosa que usted vea en el mundo, sepa que el diablo se la robó cuando estuvo en la presencia del Señor, la trae pervertida y eso es lo que le presenta a la gente. Por eso la música. Yo espero que nadie de los que están escuchando este mensaje escuchen música del mundo, porque la música del mundo contamina. Hermanos, solo hay dos fuentes de inspiración, o inspira Dios o inspira el diablo. Pero ¿qué hizo el diablo? Como tomar el principio de la alabanza y ahora traerlo torcido y pervertido y se lo da a la gente para que ahora lo adoren a él, porque él lo que quiere es la adoración. Entonces, ven cómo aquí dice en este punto uno no tiene poder para crear nada. Y le aclaré, ni uno, ninguno de nosotros, ninguna persona, y menos el diablo, tampoco no tiene. El único creador es Dios, Elohim, Él es el único creador, por eso es el creador. Si alguien más pudiera crear, entonces Dios no sería creador, habrían creadores, pero Dios es creador. En este punto dice, uno solamente administra el poder creativo engendrado de Elohim, que es Dios. Y lo último dice, uno solamente echa mano de los poderes del siglo venidero, y así es como lo dice la Escritura. Así es que, hermanos, si tenemos dones espirituales, gracias al Señor, toda la gloria y la honra es para Dios. Dios nos dio dones porque nos quiso dar, pero no tiene nada que ver con nuestras capacidades, no tiene nada que ver con nuestra inteligencia, no tiene nada que ver con nuestra entrega, no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad. Fue un gusto, fue un deseo de parte de Dios. Estos son los dones operacionales para que vayamos aprendiendo un poquito. Y hermanos, la noche de hoy solo se los voy a detallar porque esto es como una introducción, pero sí nos va a llevar, considero yo, como una hora. Dios mediante en la próxima sesión vamos a estudiar cada uno de los dones. Hoy solo se los enumero. Hermanos, estamos en Primera de Corintios 12 del 8 al 2, del 8 al 10, y aquí es donde se mencionan los dones que se llaman dones operacionales. Hermana Cristel, si me lo pudiera leer, por favor. Sí, pastor, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Hermanos, en los dones operacionales que estamos estudiando, estos son 9 dones al final, hermanos. Como le dije, en la próxima sesión vamos a estudiar cada uno de estos para que podamos comprenderlo. Ahora yo solo se los estoy enumerando. Hermanos, el primer don operacional se llama palabra de sabiduría. Eso es un don espiritual. El segundo don, hermanos, es la palabra de ciencia. El tercer don es la fe, hermanos. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Hermanos, existe la fe como un don espiritual, un regalo, pero también existe la fe como un fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver la clasificación. La palabra, la fe como un don, dice, y vosotros sois salvos por medio de la fe. Oigan bien, y vosotros sois salvos por medio de la fe. Y dice, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermanos, para ser salvos necesitamos fe, pero esa fe vino a nuestra vida como un don de parte de Dios, vino como un regalo de parte del Señor. Ahí dice, y vosotros sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, es un don de Dios. Así es que existe la fe como don, pero cuando estudiemos el fruto del Espíritu Santo, vamos a ver que se menciona de nuevo la fe. Y es que son dos tipos de fe diferentes, hermanos. Pero esta fe que se menciona aquí es un don. Número 4, dones de sanidades. Hermanos, las sanidades son un don del Espíritu Santo y sí existen, sí son reales, hermanos. Sé que con estas cosas se ha abusado en nuestra época, en el tiempo de la iglesia postmoderna, se ha abusado, hermanos, y hay mentiras con eso, pero eso no quita que el don es genuino y que el don existe, hermanos, eso no quita. Estamos hablando del don número 5, hacer milagros.
Hacer milagros es diferente a hacer sanidades. Obviamente una sanidad es un milagro, pero sanidades, hermanos, tiene que ver con sanidades físicas en el cuerpo, y hacer milagros es como el milagro que hizo el Señor Jesús, que extendió su mano y la tempestad se calmó. Eso es un milagro. Y como le digo, lo vamos a ver más adelante. Está, hermanos, el don de la profecía. Ese es el sexto don operacional, la profecía. Y cuando estudiemos los dones ministeriales, vamos a ver que se menciona la profecía en el don ministerial. Perdón, hermanos, pero no es el mismo, no funciona de la misma manera. La profecía en el don operacional funcionó para algo en particular, pero cuando veamos el don ministerial del profeta, funciona todo el tiempo. Esa es la diferencia. Hay gente, hermanos, que ha fluido en el don de la profecía una vez, dos veces, tres veces, y piensa que por eso ya es un profeta, porque Dios lo usó algunas veces, pero no siempre. Esa es la diferencia. Yo creo que alguna vez les conté, yo fluí en ese don, creo que he fluido en mi vida dos veces, pero eso no me hizo a mí un profeta, ni ando todos los domingos imponiéndole manos a las personas y diciéndole cosas lindas y agradables, porque, ay, aquí viene el profeta, el Señor, porque dos veces que dije algo se cumplió. No, hermanos, eso fue un don operacional. Vino el don a mi vida, pero eso no me convirtió a mí en un profeta. Les menciono desde ya porque vamos a ver el don de la profecía del lado de los dones ministeriales. Número 7, discernimiento de espíritus. Eso también es un don, hermanos, poder distinguir qué espíritu. Eso funciona, hermanos, cuando está uno, por ejemplo, en medio de una liberación. Eso es algo que a mí me sucede cuando estoy en una liberación y rapidito se me viene el nombre del espíritu. Y hubo una vez que se me vino un nombre que una vez lo había leído y en un documento secular, ni siquiera, pues en la Biblia no aparecía ese nombre. Y fui con la persona que estaba dirigiendo y le dije, el Señor me dijo que la persona tiene este espíritu. Y me dijo, precisamente ese es el espíritu que tiene. Entonces, ese es el discernimiento de espíritus. O hay personas que les están hablando y tal vez se las están engañando. Y entonces ahí dice, pero es que yo porque soy muy bueno, dice, por eso me engañan. No, le falta el discernimiento de espíritus, porque cuando le están hablando, si tiene el discernimiento, puede percibir, la persona está mintiendo, está diciendo algo que no es. Número 8, diversos géneros de lenguas. Eso lo estudiamos la semana pasada cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Hay diversos géneros de lenguas. Lenguas angélicas, como estudiamos, y lenguas humanas. Hay diversos géneros y ese también es un don, hermanos. Como les dije, en estas latitudes, en América casi no se nota eso, pero en países donde se hablan muchos idiomas, como en Europa, las personas cuando reciben el bautismo con el Espíritu Santo tienen diversos géneros de lenguas. Y 9, hermanos, es interpretación de lenguas. Es que les dije, cuando alguien profetiza en lenguas, si profetiza en lenguas y no hay interpretación, nadie se benefició. Cuando alguien profetiza en lenguas, tiene que haber, hermanos, una interpretación para que el cuerpo de Cristo sea edificado. De lo contrario, no se edificó, hermanos. Así es que, hermanos, estos son los 9 dones operacionales. Como le dije, en la próxima reunión que tengamos, vamos a estudiar uno por uno para que podamos entender, porque, por ejemplo, el primero y el segundo podría uno confundirse. ¿Qué es palabra de ciencia? ¿Qué es palabra de sabiduría? No se preocupe, lo vamos a estudiar más adelante. Vamos con los dones motivacionales, hermanos. Los dones motivacionales, dice, son aquellos que nos mueven a hacer algo en beneficio de otros. Noten que es hacer algo en beneficio de otros. Y dice, se vuelven parte de nuestra naturaleza. Ese es algo como que ese don nos funciona de manera instintiva. Nosotros no tenemos que pensar en hacer algo, sino que lo hacemos en automático, porque ya tenemos el don, hermanos. Así es que esos son los dones motivacionales. Estudiamos los dones operacionales, funcionan de vez en cuando, una vez en la vida, dos, tres veces en la vida. Estos son motivacionales y estos se vuelven parte de nuestra naturaleza, hermanos. Estos dones de alguna manera nos identifican. Cuando los veamos vamos a ver que si se volvieron parte de nuestra naturaleza, nos van a identificar. Pero estos son los dones que nos mueven a hacer. Recuérdelo, hacer es hacer. Romanos 12 del 3 al 5. Hermana Cristel, si usted fuera tan amable. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Hermanos, aquí ya no estamos en Primera de Corintios con los dones operacionales, nótelo, estamos en Romanos. Y en Romanos también está diciendo en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ya lo sabemos, pero todos los miembros, dice, tienen la misma función. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Es esto, hermano, los dones son para que nosotros podamos hacer una función. Por eso se recuerda que el eje motivacional tiene que ver con hacer, es cumplir con una función. Pero dice aquí, no todos cumplimos, pero todos nos complementamos. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiere decir que entre todos nos beneficiamos y nos ayudamos. Los dones que yo tengo les sirven a ustedes. Los dones que ustedes tienen me sirven a mí. Y así es como todos nos vamos complementando unos a otros. Definiciones, dice en Romanos leímos que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense, dice. Hermanos, la palabra, la expresión alto concepto, esta es la palabra en griego, así es como se pronuncia, y significa estimarse a uno mismo en exceso. Hermanos, no nos tenemos que estimar en exceso porque tenemos dones espirituales. Ya les dije, hermanos, no nos enamoremos de los dones, enamorémonos del dueño de los dones, que es Dios, es el Espíritu Santo. La gente se enamora cuando tiene un don y cree que es alguien más importante y más especial. Es un don, hermanos. Entonces, aquí dice, no tener un concepto más alto es estimarse a uno mismo en exceso, ser vano o arrogante. Hermanos, esto dicho de otra palabra, esto es orgullo. Hermanos, no tengamos orgullo si el Señor nos bendice con dones espirituales. Dice que debemos tener cordura. Y la palabra cordura, así es como se pronuncia y significa estar en sano juicio. Si nosotros nos creemos más de lo que somos, hermanos, no estamos en sano juicio. Tener cordura es estar en su sano juicio, ser sobrio, sano, moderado, dice. Así es que, hermanos, eso es lo que el Señor nos dice. Hermanos, estar en sano juicio es decir, estos dones no son míos, son de Dios. Dios me lo dio para el beneficio de los demás, pero no tienen nada que ver conmigo. Y la gloria es para Dios. Eso es estar en el sano juicio. Estos son los dones motivacionales. Estaba diciendo mal, perdón. Son los motivacionales y están en Romanos 12, del 6 al 8. Si lo puede leer, hermana Cristel, por favor. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Bien, hermanos, que esos son los dones de hacer. Eso fue lo que leímos hace un momento. Esos son los dones de hacer. El primero que se menciona es profecía. Y ven que apareció en el de los operacionales, aparece en los motivacionales y va a aparecer en los ministeriales también, hermanos. Este es un don y es un don motivacional. Y cuando estudiemos la definición vamos a comprender exactamente qué significa la profecía en el lado del don motivacional, que es diferente a la profecía del don del lado operacional. Segundo don de estos es servir. Miren, hermanos, que servir es un don. Ahora, por favor, usted no diga, ay, hermano, a mí no me pida nada porque yo no tengo ese don. Qué pena, no lo tengo, hermano. No se vale, hermanos. Servir es algo que el Señor nos pide a todos, pero usted sabe que hay gente que tiene el don, hermanos. En donde esté se va a levantar y va a ayudar y va a servir y va a hacer algo, porque tiene el don.
Pero la Biblia a todos nos exhorta, hermanos, a servir. La Biblia a todos nos llama a servir. El Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo no vine a ser servido, yo vine para servir. Y no puede decir, es que el Señor no dijo, yo sirvo porque tengo el don de servir. No, hermanos, eso es algo que todos debemos hacer. Pero alguien que tiene el don de servicio, hermanos, es alguien que de verdad no se está quieto. Medio pasó algo y ya está paradito, corriendo, viendo qué hace. Ese es un don. Bueno, es parte de su naturaleza, es el hacer. Por eso es que las personas van y vienen. Tercer don, enseñar. Miren, hermanos, enseñar, uno piensa es en una clase con un pizarrón. No, hermano. Hay gente que enseña y enseña en el día a día, está siempre explicando, enseñándole a la gente cómo tiene que hacer las cosas. No es una clase magistral. Entonces, ese es el don, pero la próxima sesión vamos a ver estos dones. Don número 4, en exhortar. Mire, hermanos, exhortar es un don y uno dice, qué raro ese don, hermanos, exhortar. Pues sí, se necesita en el cuerpo de Cristo alguien que nos esté exhortando, que nos diga, mire, ánimo, siga adelante, no desmaye, confíe, Dios es bueno. Eso es un don motivacional. Y hay personas, hermanos, que esa es su característica. Ese es su don, hermanos, exhortar. Don número 5, repartir. Miren, hermanos, la gente que reparte, pero repartir es dar, eso es a lo que se refiere, repartir. Ese es un don también, hermanos, repartir. Aunque el Señor nos ha llamado a todos, hermanos, a darnos, a dar. Pero hay gente, hermanos, que de verdad se quita el pan de la boca, pero ni lo piensan. Alguien está pensando, ¿lo doy o no lo doy? No, el que tiene el don de repartir ya lo entregó, pues. O sea, en lo que el otro estaba pensando, él ya lo cumplió, como el del servicio. Hay gente que reparte y que ayuda y que no puede andar llevando dinero en la bolsa porque nunca tiene nada, porque todo lo entrega, porque ayuda a alguien, vio a alguien necesitado. Bueno, eso es un don, hermanos. Presidir. Miren, hermanos, que entre los dones motivacionales está presidir. O sea, presidir es el que dirige. Y yo no sé si ustedes conocen a alguien que tenga ese don. A donde llega siempre está dando órdenes. Hay gente que dice, qué mandón. No, es que él tiene el don de presidir. Porque lo lindo es que él se para y empieza a dar instrucciones y todo el mundo le obedece y todo el mundo hace caso. Porque él tiene el don. Eso es como Dios lo quiso bendecir. Y el último de estos dones, hermanos, el 7 es hacer misericordia. Hacer misericordia. Por eso ve que dice hacer. Porque son dones de hacer. El don de hacer misericordia, hermanos, eso es, el Señor nos llama a todos a tener misericordia, pero esto también se convierte en un don. Les dije alguna otra vez, misericordia es una palabra compuesta de miseria y cordia es corazón, es amar con el corazón, es amar a la gente que está en la miseria, es alguien que tiene compasión. Misericordia es porque de verdad ve a alguien en una situación calamitosa y su corazón se mueve a poder servir, a poder ayudar, a poder edificar. Eso es hacer misericordia. Así es que, hermanos, vamos por la segunda clasificación, los dones motivacionales, que son los dones de hacer, y estos se vuelven parte de nuestra naturaleza, hermanos. Nos vamos a la tercera clasificación, los dones ministeriales. Esto a muchos ministros no les gusta, pero aquí está en la Biblia. Algunos ministros quisieran que estos dones no fueran dones del Espíritu, sino quisieran que fuera por crecimiento espiritual, pero aquí en la Biblia dice que son dones, son regalos, estos dones ministeriales, y ya vamos a ver cuáles son. Dice, son aquellos que son dados para perfeccionar a los santos, tienen una función especial, hermanos. Vienen a nuestra vida como parte de un proceso. Estos dones no vienen como los operacionales, ya vinieron y se fueron. No, hermanos. Estos son parte de un proceso que se inicia desde que somos salvos. Miren, este es un proceso, hermano. Sigue siendo un don, pero dice que se inicia desde que somos salvos y se van desarrollando en la medida que vamos caminando con el Señor Jesús. Es en la medida en la que vamos caminando. Esos son dones especiales, igual de especiales como los operacionales, igual de especiales como los motivacionales, solo que estos se desarrollaron de una manera diferente. Efesios 4, del 7 al 13,
y se mencionan. Por favor, hermana Cristel, si fuera tan amable. Sí, pastor, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Muchas Amén. gracias. Ven, hermanos, que en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida, y aquí aparece a la medida del don. Hermanos, estos 5 ministerios que conocemos son dones. Estos 5 ministerios no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual. Sé que eso no le agrada a los ministros que alguien lo diga, pero es la verdad, aquí están en la Biblia. Son dones. Y vamos a ver exactamente cuáles son los dones. Ven que dice en el versículo 7, conforme a la medida del don de Cristo, son dones. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repite, y dio dones a los hombres, dio dones a los hombres. Estos son dones espirituales. Luego nos vamos al versículo 11, hermanos, donde ya se mencionan y dice, y él mismo constituyó, ¿cuáles son los dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son dones espirituales, hermano. Vamos a ver qué dice, ¿para qué son? Versículo 12, estos dones son para perfeccionar a los santos. ¿Ve que no son para el beneficio personal? Son para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues las personas que están en las congregaciones son santos por la santidad de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, ¿para qué sirven? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que esa es la función, hermanos, de estos dones. Ese es el propósito de estos dones. Definiciones, hermanos. Aquí dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Entonces vamos a ver que la palabra gracia es charis, porque vimos que dones era charisma en griego, y dice, es la palabra gracia, es gracia agradable de manera o hecho, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Luego dice, conforme a la medida del don de Cristo. La palabra medida es metrón en griego y significa una medida literal o figurativa, una porción limitada. Hermanos, Dios nos da dones y son limitados. La palabra don en esta porción se dice dorea y significa dádiva, un presente o un regalo, sacrificio u ofrenda. Hermanos, el sacrificio el Señor nos lo dio a nosotros de gratis. Él se hizo una ofrenda para nosotros de gratis. Así es que los dones son de gratis, hermano, no tienen nada que ver con nosotros. Esta es la explicación. Dice Jesús, después de ser resucitado por el poder no engendrado de resurrección del Padre, y después de haberse llevado con él a las almas de los vencedores del Antiguo Testamento, que ya lo hemos discutido, dice que se hallaban cautivas en el seno de Abraham y después de haber sido hecho Señor y Cristo. Esto, hermanos, está en el libro de los Hechos. Dice el apóstol Pedro, dice, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está la palabra, aquí está, perdón, el nombre de Jesús. Y a este Jesús que vosotros crucificasteis, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Por eso, hermanos, el nombre que está sobre todo nombre es Señor Jesucristo, porque Jesús es el nombre del Hijo, Señor es el nombre del Padre y Cristo es el nombre del Espíritu Santo. Y en Jesús ahora habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está Jesús, pero está Señor y Cristo. Por eso es Señor Jesucristo. A eso es a lo que se refiere aquí cuando dice, y después de haber sido hecho Señor y Cristo, Adonai Yeshua Mashiach tomó dones para los hombres. Una vez que Jesús murió, fue al infierno, resucitó por el poder no engendrado de su Padre y se pasó resucitando a las almas que estaban en el seno de Abraham. Ahí fue donde dio dones, dice. Punto número 2. Él midió, dice, él midió la medida perfecta para cada uno de nosotros del don celestial que deseaba impartirnos. Hermanos, él dijo qué don nos quería dar y en qué medida. Y el propósito de impartirnos sus dones es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí es donde nos dio esa clase de dones, hermano. Entonces nos seguimos con la definición. Para los dones, estos dones son para perfeccionar. La palabra perfeccionar, hermanos, vean qué significa la palabra perfeccionar. Dice mobiliario completo. Es que está hablando de los 7 muebles del tabernáculo que representan 7 experiencias espirituales. Hermanos, estos dones ministeriales, estos 5 dones ministeriales son para que todos los cristianos completemos nuestra estatura espiritual, los 7 muebles del tabernáculo. Para eso es, mire qué lindo que la palabra perfeccionar significa mobiliario completo. O sea, no solo 3 muebles, no solo 5, no, los 7 muebles, las 7 experiencias. Si usted no sabe eso, al final le enseñaré un diagrama donde va a poder ver cuáles son las experiencias. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos. Ya somos santos por la santidad de Cristo, pero nos va a perfeccionar. La palabra santo significa sagrado, sin culpa, separado para Dios. Hermanos, nosotros somos santos por la justicia de Cristo, por lo que Cristo compró en nosotros en la cruz del Calvario. Así es que esta perfección es para nosotros. Nosotros necesitamos esos 5 ministerios. Sí necesitamos los 5 ministerios, hermanos. Y vamos a ver cuáles son esos 5 ministerios. Efesios 4:1, que ya lo leímos, pero, perdón, 4:11. Ay, perdón, aquí me comí un unito, perdón, hermanos. 4:11, lo corrigen ustedes. Si lo puede leer, hermana Cristel, por favor. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Hermanos, estos son los 5 ministerios que conocemos. Apóstoles. La próxima sesión vamos a ver las definiciones para que sepamos, hermano, ¿qué es un apóstol? Porque ahora se puso de moda y se supone que el apóstol es el jefe de todos. Bueno, vamos a ver si de verdad apóstol es el jefe de todos. Están los apóstoles, están los profetas. Vio que aquí aparece otra vez el don de la profecía, pero de otra manera. Aparecen los evangelistas, aparecen los pastores y los maestros. Estos, hermanos, son los 5 dones ministeriales, se lo vuelvo a repetir, son dones. Si usted o yo somos apóstoles, no nos hacen más grandes que ninguno, es un don. Si usted y yo somos profetas, no nos hace dioses. Seguimos siendo personas humanas, terrenales, carnales y finitas que tenemos el don de la profecía. Lo mismo si somos evangelistas, si somos pastores, hermanos, eso no nos hace más espirituales que la congregación. Hay pastores que no caminan a la altura de su llamado, usted lo sabe, hay malos testimonios que usted ha sabido. ¿Por qué? Porque son dones espirituales. Yo lo repito a cada rato, porque estos no son títulos, hermanos, que hacen grande a las personas. No, al contrario, estos son dones que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Y así son los maestros. Hermanos, cuando yo estudié esto que les conté la primera vez que lo estudié, que fue en el año 88, 89, como yo lo aprendí, hermanos, es que los 5 ministerios son como los 5 sentidos. Déjenme ver si lo recuerdo, porque de repente hasta ahora lo tuve, pero decía, el apóstol son los ojos, porque son los que tienen la visión de dónde ir a levantar obra, de acuerdo a lo que vamos a ver. Los evangelistas era el sentido del tacto, hermanos. Porque cuando ellos predican, con la predicación, el Señor toca los corazones de las personas. Los maestros, decía, era el sentido del gusto.
porque el maestro pues obviamente enseña con su boca, esta clase de maestro, porque vimos que en los dones motivacionales también están los que enseñan, pero estos maestros son con el sentido del gusto, hermanos. Entonces nos quedan los profetas, que es el sentido del oído. Porque el profeta no es que dice cualquier cosa que él quiera. Ah, yo le voy a decir algo a tal hermano porque me cae bien y lo quiero bendecir. Hermanos, un profeta no habla algo lindo y ahora como Dios, como el ungido de Jehová habló, ahora que Dios me respalde y tiene que cumplir lo que yo dije. No, no, no. El profeta lo único que hace es que escucha lo que Dios dijo y solo lo repite. Pero lo que importa es que escucha, no es que se inventa cualquier cosa linda, hermano, ay, le cayó re bien y le voy a decir que usted va a ser el predicador a las naciones y que usted, no, hermano, profeta es el que escucha y el pastor es el último sentido que queda. ¿Qué sentido nos queda, hermana Cristel? El sentido del, ay, jole, El sentido del olfato, del olfato. olfato, Y así es reprobado. no tenga pena, así es como yo lo aprendí. Los pastores, dice, son los que dicen, me huele que el hermano anda en problemas porque ya no ha venido a la iglesia. Entonces, así es como me aprendí en esa época. Los 5 ministerios son como los 5 sentidos. Mm. Veamos algo más, hermanos, ya vamos a finalizar. Esta es la parte importante. Hermanos, los dones son hermosos, los dones son preciosos, los dones son de Dios, son del Espíritu Santo, son para bendecir a las demás personas. Y dice, procurad los mejores dones. Hermanos, tenemos que procurar los mejores dones. Vamos a leer Primera de Corintios 12, del 27 al 31, y le pido a hermana Cristel si me lo puede leer, por favor. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hermanos, procurar. ¿Saben qué significa la palabra procurar? Procurar no es que usted esté ensayando. Bueno, yo voy a ser profeta, entonces, ¿cómo se hace una profecía? No, hermano, eso no se puede. La palabra procurar, si usted se va al diccionario griego, significa desear. Eso es lo que significa, desear. Usted desee, órele y pídele al Señor, Señor, úsame en este don, pero hágalo de la manera correcta. Úsame en este don para la gloria y la honra de tu nombre. No para Amén. quedarse con la gloria, no, para la gloria y la honra de tu nombre. Procurad pues los mejores, dice, los dones mejores. Dones mejores son de acuerdo a mi personalidad y eso lo vamos a ver Dios mediante en la próxima sesión. Pero procurar, hermanos, es desear. Así es que yo los exhorto con esta enseñanza, aunque todavía no sepamos los significados, porque lo vamos a ver más adelante, yo los exhorto, hermanos, a orar y decirle, Señor, yo quiero fluir en los dones. Se necesitan de los dones. Hermanos, yo cuando llegué a la iglesia en la que estoy ahora, que fue en el año 87, ya me habrá oído contarlo, hermanos, yo iba de una iglesia evangélica, pero tradicional, de esas iglesias que cantan con himnario, que cantan con toga, y son iglesias lindas, hermanos, porque yo ahí acepté al Señor, el Señor ahí me salvó. Pero cuando yo llegué a esta iglesia donde estoy ahora, que es una iglesia igual evangélica, pero pentecostal, hermanos, yo me asusté. Yo creo que más de alguien ya oyó eso. Yo me asusté y me pegué en la pared. A mí me invitaron un día de oración, un culto de oración. Yo en la otra iglesia, hermanos, donde había aceptado al Señor, pues orábamos. Pero le digo la verdad, cuando hacíamos vigilias, la verdad, hermanos, nos hincábamos porque ahí no eran sillas, sino que eran bancas y yo hasta me quedaba dormido porque orábamos con la mente. Ya se imagina usted estar orando a las 10, 11, 12 de la noche con la mente, hermanos, lo más seguro es que uno se duerme. Eso me pasaba a mí. Y a mí me invitan a un servicio de oración de una iglesia pentecostal como esta, hermano, porque déjeme decirle, las iglesias pentecostales de ahora, con todo el respeto, ya no son como las iglesias pentecostales de antes, ya no son iguales. Yo he visto algunas cosas y no son iguales, ya no ve uno el mover del Espíritu Santo como se veía antes.
Gracias al Señor, nosotros todavía tenemos ese mover por su misericordia. Pero cuando yo llegué, hermanos, eso era una cosa que yo dije, me asusté, me pegué en la pared y dije, Dios mío, esto no es de Dios, esto no es de Dios, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir, esto no es de Dios. Pero alguna vez me oí decir, había alguien orando frente a la puerta y a mí me daba pena decirle con permiso, entonces yo todo el culto de oración me lo quedé, hermanos, clamando la sangre de Cristo, que no se me meta esto, que no se me meta esto, por favor. Cuando la oración terminó, que la dirigía el pastor Carlos, dice, tomémonos de las manos para despedirnos en oración. Y yo, hermanos, ahí volví a decir, Señor, yo clamo tu preciosa sangre, que no se me mete ese espíritu que tienen ellos, Señor, porque yo nunca había estado expuesto a esto. Y hermanos, a mi mano izquierda quedó una hermana preciosísima que hace poco partió con el Señor. Y ella siempre fue una persona usada por el Espíritu Santo de una manera tremenda. Con ella aprendí yo a liberar, con ella iba yo a la cárcel porque era de mi grupo de estudio bíblico. Fue muy precioso. Sin conocerla, hermanos, ella me tomó de la mano. Nomás me tomó la mano, me jala, pone su boca en mi oído y me dice, hermano, dice el Señor que usted esto y esto. Arrepiéntase y ore conmigo. Y yo, oh, no es posible. Esto no era el diablo, era Dios. Solo Dios podía saber esto. Y me entró una paz y así fue como yo me quedé en la iglesia. Se da cuenta cuán importantes son los dones. Eso que ella me dio, eso es lo que se llama una palabra de ciencia, palabra de ciencia. En la próxima sesión le voy a explicar qué significa. Eso fue una palabra de ciencia, hermanos. Alguien que no tenía manera de saberlo. Yo nunca la había visto a esa señora antes. Después se convirtió en una hermana muy querida. Sí necesitamos, hermanos, la congregación necesita de los dones espirituales. Sí necesitamos. Si usted quiere ser un instrumento, al final le voy a pedir que ore conmigo pidiéndole, Señor, bendíceme con dones. Vaya pensando qué clase de dones, aunque todavía no se los he explicado, pero usted vaya pensando y empiece a desear los mejores dones. Ah, perdón, pero había algo aquí que se me olvidó. En el último versículo, en el 31, dice, procurad pues los mejores dones, y esto es lo último. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esto se lo tengo que explicar. Aquí dice, procurad los mejores dones. Y la palabra mejor significa más fuerte, más noble o mayor. Y esa palabra viene de otra palabra griega que significa vigor, grande, imperio, poder, poderosamente, potencia o proeza. Se recuerdan que el versículo decía, pero yo os muestro un camino más excelente. La palabra camino, hermanos, significa progreso o ruta. No, progreso o ruta. Quiere decir, cuando el Señor lo use con algún don, usted no se estanque, siga progresando, porque el don no es la meta. El don no es la meta. El don solamente es un instrumento que Dios está dándonos, hermanos, pero el don no es la meta. La meta es la estatura del varón perfecto. Por eso la palabra camino significa progreso, ruta. Cuando usted tenga el don, no se estanque. Si usted se enamora del don, usted ya se estancó. Si usted cree que usted es el maravilloso porque tiene el don, usted ya se estancó. Por eso dice, los muestra un camino más excelente. Y la palabra excelente, hermanos, significa lanzamiento más allá que los demás. Hermanos, mucha gente se enamora de los dones y déjeme decirle, los dones del Espíritu están en el atrio, no, ni siquiera están en el lugar santo, están en el atrio. Por eso le dije, los dones son de Dios, son del Espíritu Santo, son necesarios, todos necesitamos fluir en los dones y recibir los dones de los demás, pero siguen siendo del atrio, hermanos, no se quede estancado en el atrio. Y este es el camino aún más excelente que el Señor nos mostró. El camino más excelente, hermanos, es crecer espiritualmente y conocer al Señor Jesucristo. Ese es el camino más excelente. Yo lo voy a contar, yo he cometido un error, a mí me gusta contar los errores que yo cometo. Yo en una época, pero por muchos años, yo le dije, Señor, no me des ningún don. Yo me conozco, yo sé que tengo el corazón torcido. Y si tú me das algún don, yo me voy a desviar. Y si tú me das algún don, yo me voy a llenar de orgullo. Señor, no me des ninguno, no me des ninguno, no me des ninguno, por favor. Hermanos, estaba orando mal. Pero en ese momento yo consideraba que mejor que no me den nada, porque yo conozco de lo que estoy hecho, hermanos. Y yo me voy a apartar de los caminos del Señor por andar creyéndome que soy Superman porque tengo esa clase de dones. Así es que yo le oré mucho tiempo, Señor, Señor, no me des ningún don. Ya aprendí mejor, hermano, no me juzgue, era cuando ya empezaba, ya aprendí mejor. Y ahora le digo, Señor, bendíceme con algún don para poder bendecir a tu pueblo. Toda vez
que tú sepas que eso no me va a perjudicar y que no me va a apartar de tu camino. Porque lo más importante, hermanos, es no perdernos de un camino aún más excelente. Y el camino más excelente es conocer al Señor Jesucristo, amar al Señor Jesucristo. Hermanos, los dones espirituales son necesarios, pero les recuerdo que cuando sea en la venida del Señor Jesús, dice que habrá gente que le dirá, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Note que fue en tu nombre, en tu nombre y en tu nombre. El Señor Jesús les dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, los dones son necesarios, por eso estamos recibiendo esta enseñanza. Pero si el Señor lo bendice y lo usa, nunca se vaya a desviar, a estancar, porque hay un camino más excelente. Le dije que los dones están en el atrio, hermanos. Aquí es donde están los dones espirituales. Este es el atrio y aquí están. Pero el Señor espera que crezcamos al lugar santo y por último al lugar santísimo. Y hermanos, le dije que completar eran los 7 muebles, pues aquí están, miren hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es completar los muebles. Esos son experiencias, hermanos. Así es que yo los voy a invitar a orar. Le estoy dando el balance, hermanos, pero no le estoy disminuyendo la importancia de los dones espirituales. Solo estoy diciendo que hay un camino más excelente, pero para llegar al camino más excelente hay que pasar por los dones. Así es que pidámosle al Señor que nos dé los dones del Espíritu Santo. Ahí donde están, yo le voy a pedir que usted ore al Señor y le pida al Señor. Vaya pensando qué dones, como le dije, todavía no se los he explicado. Pero Dios mediante, en la próxima sesión lo vamos a ver en detalle qué son los dones, cómo fluir. Pero pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé de los dones, ya sea de los dones operacionales, de los dones motivacionales. Vamos a ver que segurito tenemos dones motivacionales. O quizás Dios nos quiere usar en los dones ministeriales. Así es que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús, venimos en esta noche, una vez más, Señor, agradecidos por tu obra en nosotros, agradecidos por todo lo que ya hiciste, lo que estás haciendo el día de hoy y lo que harás por siempre. Gracias, Señor Jesús, porque nuestra vida está en la palma de tu mano. Y Señor, hoy hemos aprendido acerca de los dones espirituales. Y Señor, tú nos exhortas en tu palabra a que debemos procurar, debemos desear los mejores dones. Y Señor, en esta noche venimos deseando los mejores dones, Señor. Ahí, hermano, yo le exhorto, dígale, pídale al Señor y dígale qué don quiere usted. Señor, tu palabra dice procurar, desear los mejores dones. Y Señor, nosotros te pedimos que nos unjas con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y que nos bendigas con tus dones, Señor. Orabasaya, shibribikaya, shibribikaya. Señor, nosotros usaremos esos dones para la gloria y la honra de tu nombre. Nosotros usaremos esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, usaremos esos dones para bendecir a las demás personas, Señor. Quisiera darnos de los dones operacionales, Señor. Orababacoya, rabacoya. Tal vez palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de hacer milagros, Señor. Orabacasaya. Señor, bendícenos, bendícenos y oremos con todo el corazón, hermanos. Señor, bendícenos con los dones operacionales. Señor, aunque sea solo para que cumplan con una función, aunque nunca más volvamos a fluir como lo aprendimos, pero que sirvan para una función. Señor, para poder bendecir a algún amigo, para poder bendecir a algún hermano en Cristo, para poder bendecir a algún familiar, Señor. Bendícenos y úsanos, Señor Jesús, en los dones operacionales, Señor. Orabacoya, shibribikaya. Señor, con los dones motivacionales, nosotros ya tenemos los dones porque nos has bendecido, Señor. El que reparte, Señor, el que dirige, el que preside, Señor, el que ayuda, el que hace misericordia. Señor, gracias porque ya tenemos de esos dones. Esos dones son parte de nosotros y gracias por habernos bendecido. Ayúdanos, Señor, a fluir en los dones motivacionales, Señor, para exhortar a las personas. Ayúdanos, Señor, a fluir y poder bendecir a los demás, Señor. Orabakasaya, shibribikaya, oh, rababakoya, 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 shibribikaya, 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 shibribikaya. Y Señor,
Quizá nos quisieras usar en los dones ministeriales, Señor, en el ministerio del apóstol, del maestro, del profeta, del evangelista, Señor, Orbasaya, Shibribikaya, Shibribikaya, Señor, el ministerio del pastor, Señor, quisieras usarnos en esos ministerios, Señor, Orabakasaya, Shibribikaya, Shibribikaya, oh, Rababakoya, 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 Señor, todos son dones del Espíritu Santo y todos provienen de ti, de tu poder creativo, Señor. Danos la unción, Señor, para poder fluir en esos dones. Jesús, Jesús, Jesús. Tu palabra dice que tú diste dones a los hombres. Danos dones en esta noche, Señor. Orabakasaya, shibribikaya, shibribikaya. Oh, rababakoya, rabakoya, rabakoya, shibribikaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias por tu obra en nosotros y gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. Oh, Rababacoya, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias en esta noche por esta lección que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos a seguir meditando, a fluir, a ejercitarnos en los mejores dones, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén.